Buenos días, queridos amigos y amigas en el Señor. Vamos a comenzar el taller en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, por intermedio del corazón doloroso e inmaculado de María Santísima, tu amadísima esposa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este capítulo de hoy vamos a terminar entonces la época de Babilonia con las figuras que hay en este trozo, en estos capítulos del Génesis. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la figura? La figura es un hecho o un personaje que muestra algo que se va a cumplir en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuándo se dieron cuenta los apóstoles que existían las figuras? Cuando ellos empezaron, después de la resurrección del Señor, ellos empezaron a releer todo el Antiguo Testamento, y entonces a medida que iban leyendo iban diciendo, oh, esto es Jesucristo cuando pasó esto es Jesucristo cuando pasó esto otro, ¿ya? O esta es la iglesia cuando pasó tal cosa, ¿ya? Entonces hoy día vamos a ver solamente tres. Nosotros ya habíamos visto, ¿no es cierto?, cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, que Isaac es figura de Cristo, ¿verdad? Entonces ya habíamos hablado un poquito de esto de las figuras, ¿ya? Entonces vamos a tomar lo primero que vamos a ver, que como ya hablamos de Adán y Eva, que Dios tomó de su costado mientras dormía, tomó una costilla y formó a Eva mientras Adán dormía, ¿verdad? Y entonces esto va a ser una figura muy, muy importante, porque así como Cristo se durmió en la cruz y le abrieron el costado y salió sangre y agua del costado, que representan los sacramentos de la iglesia, entonces su esposa, la iglesia, se forma del costado de Jesucristo abierto. Les voy a leer un trocito que sale en el oficio divino, ¿verdad? En la lectura del Tríodo Pascual, ¿ya? Este trozo corresponde a una lectura de oficio del Viernes Santo y corresponde a la catequesis de San Juan Crisóstomo, que es obispo. Dice así: del costado salió sangre y agua. No quiero, amado oyente, que pases con indiferencia ante tan gran misterio, pues me falta explicarte aún otra interpretación mística. He dicho que esta agua y esta sangre eran símbolos del bautismo y de la Eucaristía. Pues bien, con estos dos sacramentos se edifica la Iglesia, con el agua de la regeneración y con la renovación del Espíritu Santo, es decir, con el bautismo y la Eucaristía, que han brotado ambos del costado. Del costado de Jesús se formó pues la Iglesia, como del costado de Adán fue formada Eva. Por esta misma razón, afirma San Pablo, somos miembros de su cuerpo formado de sus huesos, aludiendo con ello al costado de Cristo. Pues del mismo modo que Dios formó a la mujer del costado de Adán, de igual manera Jesucristo nos dio el agua y la sangre, salidas de su costado,
para edificar la iglesia. Y de la misma manera que entonces Dios tomó la costilla de Adán mientras éste dormía, así también nos dio el agua y la sangre después que Cristo hubo muerto. Qué hermosa reflexión, ¿verdad? Entonces tenemos una primera figura de la iglesia, esposa de Cristo, nacida del costado de Cristo, cuando Jesús se recostó en el árbol, ¿ya? Se durmió en el árbol de la cruz, ¿ya? Esta sería la primera figura. Les voy a dar algunas concordancias, ¿no es cierto? En Juan 19:34, ahí tenemos la lanza de la cual salió sangre y agua, ¿no es cierto? La lanza de Longino, el soldado que estaba custodiando, ¿no es cierto?, a los crucificados. Y los comienzos de la iglesia, su esposa, están en Efesios 5:23. Efesios 5:23. Es muy lindo cuando uno tiene lecturas de los padres de la iglesia, que en este caso San Juan Crisóstomo es un padre de la iglesia, porque es de los primeros obispos de la iglesia, ¿ya? Y él nos hace esta interpretación maravillosa, ¿no es cierto?, que a uno no se le hubiera ocurrido. ¿Ah? Ya, vamos a pasar a la segunda figura, que se llama la salvación por el agua, ¿ya? Vamos a tomar el Génesis 7:6. En la anterior, la figura se llamaba el nuevo Adán, y tenemos la lectura del Génesis en el Génesis 2:21, ¿ya? Entonces, vamos a tomar Génesis 7, Génesis 6, 9 al 14. 6, 9 al 14. Dice así: esta es la historia de Noé. Noé fue el varón más justo y cabal de su tiempo. Noé andaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. La tierra estaba corrompida en la presencia de Dios. La tierra se había llenado de violencias. Dios miró a la tierra y vio que estaba viciada. Todas las criaturas tenían una conducta viciosa sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido acabar con todo ser viviente porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. Por eso he decidido exterminarlos de la tierra. Hazte un arca de madera resinosa, la haces de cañizo y la calafateas por dentro y por fuera con betún. Palabra de Dios. Acá entonces tenemos el diluvio universal. ¿Se acuerdan que había, cuando vimos los mitos de Babilonia, vimos que había un mito de un hombre que se había salvado con toda su familia en una barca, ¿ya? ¿Qué hacen entonces los sacerdotes judíos en Babilonia? Toman esa historia y le ponen un nombre, ¿ya? Entonces el nombre que van a usar es Noé, ¿ya? En hebreo se dice Noaj, ¿ya? Con una H al final que se pronuncia como J. Y entonces
lo primero que vemos es que la tierra estaba corrompida. Corrompida, ya no había nadie sano mental ni espiritualmente. ¿Ya? Habían vicios por todos lados, dice acá. En todo este capítulo del diluvio hay mezcladas dos tradiciones, ¿ya? Tenemos, por un lado, la tradición yavista, por eso que se habla de Yahvé, y también tenemos partes sacerdotales, ¿ya? Que son los sacerdotes que quieren dar una explicación a este tema del hombre que se había salvado de las inundaciones, ¿ya? Del diluvio. El diluvio es algo que está en todas las culturas del mundo, ¿ya? Son mitos que han llegado, que se han formado en todas las culturas. Así que tenemos que pensar que el diluvio fue cierto, porque si no, no habría tanta información sobre el diluvio. Ahora, ¿qué van a hacer los sacerdotes entonces? Como ya dijimos, van a tomar este relato y lo van a transformar en algo que ellos conocen. ¿Y qué es lo que más conocen ellos? A Moisés. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice: he decidido acabar con todo ser viviente porque la tierra está llena de violencia por culpa de ello. En el versículo 14 dice: hazte un arca de maderas resinosas, la haces de cañizo y la calafateas por dentro y por fuera con betún. Ahora vamos a buscar nosotros en el Éxodo, ¿ya? Vamos a buscar en el Éxodo para entender cómo es que pusieron estas palabras, ¿ya? El Génesis ya estaba escrito, o sea, el Éxodo ya estaba escrito, ¿ya? Cuando fueron a Babilonia. Así que ellos podían revisar las escrituras, ¿ya? Y vamos a leer en el Éxodo 2, del 1 al 3, ¿ya? Del 1 al 3. Éxodo 2, del 1 al 3. De aquí sacaron ellos la idea de cómo referir el arca a su historia de salvación, a su Dios, a Yahvé, ¿ya? Dice así: un hombre de la familia de Leví tomó por mujer a una hija de Leví. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. No pudiendo esconderlo por más tiempo, tomó una cestilla de papiro, la calafateó con betún y pez, metió en ella al niño y lo puso entre los juncos a la orilla del río. Esta es la historia de ¿quién? De Moisés, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes que cuando dice aquí, tomó una cestilla de papiro, esa palabra cestilla de papiro se dice en hebreo teivá, ¿ya? Y ¿qué hizo la mujer? Tomó la teivá y la calafateó, ¿no es cierto? Dice acá, con betún y pez. Eso era el alquitrán antiguo, ¿ya? Y es la misma palabra que se ocupa cuando dice acá: hazte un arca de maderas resinosas y la calafateas por dentro, por fuera con betún. Estamos en el versículo 14 del Génesis.
¿Se fijan que es igual? Esta palabra arca, aquí dice, en hebreo dice también teiva. Teiva se refiere a cualquier tipo de contenedor, ¿ya? En el caso de la cestita de papiro era una teiva y en el caso de una arca también es una teiva. Vamos a leer ahora qué es lo que nos dice San Pedro, ¿ya? En una de Pedro 3:20. Dejen marcado acá porque vamos a seguir en el Génesis, ¿ya? Vamos a buscar entonces una de Pedro 3. Las cartas de San Pedro están después de las cartas de San Pablo. Vamos a buscar entonces. San Pedro tiene 2 cartas que se llaman epístolas católicas. ¿Ya? Tenemos primero la de Santiago. Aquí ya tenemos la primera de San Pedro, después de la de Santiago. Entonces, una de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20. En otro tiempo, incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas en total, fueron salvados a través del agua, a esta corresponde ahora el bautismo que os salva, que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. Entonces, esta arca, que es la iglesia, figura de la iglesia. No sé si ustedes se han dado cuenta que la iglesia usa mucho la figura de una barca, ¿ya? Casi todos los logos tienen una barca, muchos logos de la iglesia tienen una barca. ¿Y por qué? Porque la iglesia también es figura de un arca. Ahora, ¿qué es lo que nos dice San Pedro? Que así como en tiempo de Noé hubo algunos que se salvaron porque escucharon a Noé y subieron al arca, que fueron su familia solamente, hoy día y desde Jesucristo en adelante, todos podemos subir a la barca de Pedro, que es la iglesia, y nos vamos a salvar del agua. ¿Qué es lo que es el agua, el mar? ¿Qué es lo que es en la simbología bíblica? Es el pecado, es el mundo, ¿ya? Entonces, cuando tú sales del mundo y entras en la barca, eres salvado, porque el Señor dice que nosotros no somos de este mundo, ¿ya? Entonces, vamos a terminar esta figura viendo qué animales subió Noé al arca, ¿ya? Eso está en el capítulo 7, del 1 al 7. 7 del 1 al 7. Voy a leer entonces. Yahvé dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único justo que he visto en esta generación. De todos los animales puros tomarás para ti 7 parejas, macho y hembra, y de todos los animales que no son puros, una pareja, macho y hembra. Asimismo de las aves del cielo, 7 parejas, macho y hembra, para que sobreviva su casta sobre la faz de toda la tierra, porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra
durante 40 días y 40 noches. Y exterminaré de sobre la faz del suelo todos los seres que hizo. Noé ejecutó todo lo que le había mandado Yahvé. Noé tenía 600 años cuando sobrevino el diluvio, las aguas sobre la tierra. Noé entró en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, para salvarse de las aguas del diluvio. Palabra de Dios. Por primera vez tenemos entonces un texto que nos habla de los animales puros e impuros. ¿Ya? Este es un tema que también para nosotros es muy importante de entender. ¿Ya? Los judíos en Babilonia no querían que el pueblo se juntara con los babilonios para que no tuvieran esa convivencia en que se traspasaban tantas ideas nuevas, ¿ya? Y de otros dioses. Entonces, ¿qué hacen? Hacen una restricción alimenticia. ¿Cómo esto? Ellos entonces ahí van a crear esto de los animales puros e impuros. Y ustedes pueden ver en el Levítico cuáles son los animales que ellos consideran impuros. Y entonces Noé va a echar animales puros e impuros. Esto ya es propio del tiempo de Babilonia, ¿ya? ¿Y por qué? Porque entonces cuando comen no se pueden reunir y cuando se hacen las amistades siempre hay comida de por medio. Fíjense ustedes, ¿ya? Uno con los amigos se junta a comer, a conversar, ¿no es cierto? Pero la comida es siempre habitual, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nos dice Jesús respecto de los animales puros e impuros o de la comida pura o impura? Vamos a dejar marcado acá, ¿no es cierto? Porque ya ligerito vamos a avanzar hacia la siguiente figura. Está en Hechos de los Apóstoles lo que Jesús le dice a Pedro, ¿ya? Hechos de los Apóstoles, miren, no lo tengo anotado, si lo voy a tener que buscar, ¿ya? Pero es cuando Pedro va a visitar a Cornelio, ¿ya? Lo leímos hace poco, ¿no es cierto?, en las lecturas de la misa. A ver, está como en el capítulo 4 o 5. A ver. Aquí, en el capítulo 10, perdonen, está bastante más lejos de... ya. Había, entonces, Hechos de los Apóstoles 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte itálica, piadoso y temeroso de Dios, como toda su familia. Daba muchos limosnas a la gente y continuamente oraba a Dios. Un día, hacia la hora 9, contempló claramente en una visión cómo el ángel de Dios entraba en su casa y le llamaba Cornelio. Él lo miró fijamente y lleno de espanto dijo: ¿Qué pasa, Señor? Le respondió: tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial ante la presencia de Dios. Ahora envía hombres a Jope y haz venir a un tal Simón, a quien llaman Pedro. Se hospeda en casa de un tal Simón Curtidor, que tiene la casa junto al mar. Apenas se fue el ángel que le hablaba, llamó a 2 criados y a un soldado piadoso de entre sus asistentes, les contó todo y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, subió Pedro a la terraza a eso de la hora 6 para hacer oración. Estando allí sintió hambre y quiso comer.
Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y cómo bajaba hacia la tierra una cosa parecida a un gran lienzo atado por las 4 puntas. Dentro de él había toda suerte de cuadrúpedos, reptiles y aves. De pronto oyó una voz: Pedro, levántate, sacrifica y come. Pedro replicó: de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada profano e impuro. La voz le habló por segunda vez: no llames profano a lo que Dios ha purificado. Esto se repitió 3 veces hasta que de pronto la cosa aquella fue elevada hacia el cielo. Palabra de Dios. En esta lectura es muy impactante, ¿no es cierto? Porque Pedro, como buen judío, no comía animales puros e impuros porque estaba prohibido por la ley. No solo eso, no podía entrar a la casa de los paganos porque se contaminaba. Y así había muchas leyes que ustedes las pueden leer todas en el Levítico y se van a encontrar con las cosas más increíbles que se puedan imaginar ustedes. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se le aparece? Te dice que tiene un éxtasis. Y entonces Pedro ve un mantel que baja del cielo con todo tipo de animales puros e impuros. Y Dios le dice: toma y sacrifica. Y entonces Moisés le dice: no, yo no puedo porque eso es impuro. Pero Dios le repite 3 veces: toma y come, nada de lo que Dios te da es impuro. Esto, ¿por qué es tan importante? Porque hoy día que están en boga tantas formas de alimentación, ¿verdad? Hay mucha influencia hindú, ¿verdad? De que es mejor ser vegetariano, que no se debe comer carne, porque la carne hace mal, o por distintas razones, ¿verdad? Y llegamos al extremo de gente vegana que solo come lo que se cae al suelo. Entonces, el Señor nos dice que nada es impuro, que nosotros podemos comer de todo. Y entonces, ¿en qué está la restricción en nuestra vida? Está en el saber comer bien, ¿ya? ¿Qué se refiere esto? De no comer en exceso, porque todo exceso es malo, ¿ya? Entonces, si nosotros cuidamos de comer apropiadamente, no hay problema y podemos comer de todos los animales y de todo lo que haya en la tierra, ¿ya? Con esto terminamos entonces el tema de Noé. Y ahora vamos a ir a un tema que a mí me fascina, que es la Torre de Babel. La Torre de Babel está en el capítulo 11. En el capítulo 11 tenemos la Torre de Babel, que es para mí una de las lecturas más edificantes. Que, bueno, todas las lecturas son edificantes, pero a mí esta me encanta. Ustedes van a ver por qué, ¿ya? Dice así, vamos a leer del 1 hasta el 9. Capítulo 11 del 1 al 9. Dice así: todo el mundo tenía un mismo lenguaje e idénticas palabras. Al desplazarse la humanidad desde Oriente, hallaron una vega en el país de Cenear, y ahí se establecieron. Entonces se dijeron el uno al otro: vamos a fabricar ladrillos y a cocerlos al fuego. Así el ladrillo les servía de piedra y el betún de argamasa.
Dijeron pues, vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en el cielo. Hagámonos famosos por si nos desperdigamos por toda la faz de la tierra. Bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que estaban edificando los humanos y pensó Yahvé, todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje y este es el comienzo de su obra. Ahora, nada de cuanto se propongan les será imposible. Bajemos pues y una vez allí confundamos su lenguaje, de modo que no se entiendan entre sí. Y desde aquel punto los desperdigó Yahvé por toda la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se la llamó Babel, porque allí embrolló Yahvé el lenguaje de todo el mundo y desde allí los desperdigó Yahvé por toda la faz de la tierra. Palabra de Dios. Ya, yo les quiero decir que en el texto original dice todo el mundo tenía un solo lenguaje, ¿ya? Acá está traducido como un mismo lenguaje e idénticas palabras. Pero ¿qué pasa ahí? Que se pierde la palabra uno, ¿ya? Y esa es la palabra más importante de este trozo, ¿ya? ¿Por qué? Acuérdense que tenemos nosotros la gematría. ¿Qué es lo que es la gematría? La gematría es el estudio de los números, que la hacen los judíos en la Biblia, ¿ya? Este estudio entonces considera que las letras del alfabeto hebreo bíblico corresponden también a números. Entonces uno puede ir sumando las letras. De hecho, la matemática se puede hacer con letras también en hebreo, ¿ya? Ahora, cada letra tiene asignado un número, ¿ya? Entonces, cuando aquí dice, todo el mundo tenía un solo lenguaje, eso significa que uno o un es Dios. Entonces, ¿cuál era el lenguaje que tenía el mundo? El lenguaje de Dios. ¿Cuál es el lenguaje de Dios? El lenguaje del amor, el lenguaje de los hermanos, ¿ya? Entonces, al desplazarse la humanidad desde Oriente, hallaron una vega en el país de Cenear y allí se establecieron. Esto es Babilonia, ¿ya? Que es el lugar donde están en este momento desterrados los judíos, ¿ya? Entonces se dijeron uno al otro, vamos a fabricar ladrillos y a coserlos al fuego. En Babilonia la producción de ladrillos era maravillosa. Ustedes si quieren pueden mirar la puerta de Astarte, que está en un museo en Berlín, que está hecha de ladrillos esmaltados. Es la cosa más maravillosa que ustedes se pueden imaginar. Si ustedes alguna vez pueden ir a Alemania, vayan a conocerla porque se van a quedar impactadísimos, ¿ya? Hoy día hay videos de todos los museos, así que también se puede uno ver esta maravilla de los ladrillos, ¿ya? Entonces ellos ahí inventaron estos ladrillos esmaltados que los coloreaban y eran pero la cosa más maravillosa que se pueden imaginar. Entonces, así el ladrillo le servía de piedra y el betún de argamasa. Aquí donde tenemos otra clave, ¿ya? ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que es un ladrillo? ¿Quién fabrica un ladrillo? El hombre, ¿no es cierto? Entonces el ladrillo es una obra humana. ¿Y quién fabrica las piedras? Las piedras no se pueden fabricar. Las piedras han sido hechas por Dios. Entonces, ellos lo que hacen es que reemplazan
el querer de Dios por el querer humano. Eso es lo que sucedió, ¿ve? Porque dice, así el ladrillo le servía de piedra, entonces el ladrillo vino a reemplazar las piedras que eran lo que Dios ha hecho, ¿ya? Esto nos da una pauta de esta lectura. Y entonces después, ¿qué dijeron? Vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en el cielo y hagámonos famosos por si nos desperdigamos por toda la faz de la tierra. Y ahí entonces construyeron esta torre que se llama de Babel. ¿Por qué? Porque está en Babilonia. Pero de lo que nos está hablando es de cómo el hombre se apartó de Dios, ¿ya? Y quiso construir esta torre por orgullo, que nosotros vemos que el orgullo y la soberbia son lo que han predominado en estos primeros capítulos del Génesis. Es lo que hemos visto en casi todas las lecturas, ¿ya? Bueno, bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que estaban edificando los humanos y pensó Yahvé, todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se propongan le será imposible. Y ahí determina entonces Yahvé confundir el lenguaje. Ahora, ¿por qué se confunde el lenguaje? ¿Porque Dios lo confundió? No. El autor nos hace ver que es Dios el que lo hace, pero son los propios hombres que apartados de Dios se van a construir sus ídolos, ¿ya? Ustedes ven que el tema de los ídolos sigue presente siempre, ¿ya? Vamos a ver cuándo se restablece este lenguaje de Dios, ¿ya? Busquemos en Hechos de los Apóstoles de nuevo. Hechos de los Apóstoles 2. Dice así, al llegar el día, estoy en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Residían en Jerusalén hombres piadosos venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían, ¿acaso no son Galileos todos estos que están hablando? Pues, ¿cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa? Aquí estamos, partos, medos, elamitas, hay habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia y el Ponto de Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y la parte de Libia fronteriza con Cirene. También están los romanos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. ¿Cómo es posible que les oigamos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios? Bueno, aquí entonces se restaura nuevamente por el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo que fue dado a todos los hombres en Pentecostés. Entonces ahí se restaura el lenguaje perdido, que es el lenguaje de Dios, el lenguaje de los hermanos,
el lenguaje que nos une al Padre y a Jesucristo y al Espíritu Santo. Sin la venida del Espíritu Santo esto no es posible. Y eso sucedió después de la muerte de nuestro Señor. Entonces, esto es muy lindo de entender, porque entonces nosotros podemos ver que hoy día existe gente que tiene este lenguaje de Dios y que nos cuesta, por lo menos a mí me cuesta mucho a veces, entenderme con personas que no tienen el lenguaje de Dios, ¿ya? Esa es la gran diferencia entre un lenguaje y otro lenguaje, ¿ya? Uno es el lenguaje meramente humano y el otro es un lenguaje espiritual, un lenguaje que solo lo entienden los que son de Dios. Vamos a hacer la lección sobre este trozo de la Torre de Babel. Yo voy a hacer ahora mi oración, ¿ya? Ya hicimos la lectura, hicimos la meditación y ahora vamos a hacer la oración. Señor, te quiero dar gracias por las maravillas de tus obras. Sí, Señor, porque tú mandaste al Espíritu Santo en la muerte de Jesucristo y Él nos abrió la puerta de un nuevo lenguaje, una nueva manera de comunicarnos contigo. Señor, tú nos has nombrado a Pedro, piedra, para que sea la piedra sobre la que se iba a edificar la iglesia. Y San Pablo nos habla que nosotros también somos piedras de un edificio. Oh Señor, cuánta maravilla. Yo soy una piedra viva, no un ladrillo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cada uno de nosotros entonces termina su oración y la puede anotar. Ahora vamos a hacer la contemplación, ¿ya? Ustedes pónganse cómodos, cierren su Biblia y ahora entonces vamos a hacer la lectura pensando en todas las cosas de la meditación, en cómo estos hombres que tenían el lenguaje de Dios, que se amaban, que se ayudaban entre ellos, ¿verdad? Va a entrar el orgullo, la vanidad, la soberbia y van a tener un lenguaje diferente que está lleno de prepotencia, de querer ganar el cielo, de llegar al cielo, como en esa torre, ¿no es cierto? Y cómo durante siglos entonces los hombres solo tuvieron un lenguaje humano. Y vamos a ver entonces cuando llega Jesucristo, después de su muerte, el Señor exhala el Espíritu, eso sale en Juan 19, que Jesús al expirar exhala el Espíritu. Y ese Espíritu entonces va a ser el que va a transformar todo el mundo. ¿Dónde? En Pentecostés. En Pentecostés entonces le es entregado el Espíritu Santo a toda criatura, principalmente a los apóstoles. Entonces ellos van a estar viendo a los apóstoles van a estar viendo cómo toda la gente entiende lo que ellos les hablan y cómo ellos están asombradísimos de que se puedan entender. Ya, todo eso vamos a ir viendo en la contemplación. Nosotros ponemos nuestra imaginación y el Señor nos regala un don que es contemplar. Dice así: todo el mundo tenía un mismo lenguaje e idénticas palabras.
Al desplazarse la humanidad desde Oriente, hallaron una vega en el país de Senear, y allí se establecieron. Entonces se dijeron uno al otro: vamos a fabricar ladrillos y a cocerlos al fuego. Así el ladrillo les servía de piedra y el betún de argamasa. Después dijeron: vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en el cielo, y hagámonos famosos por si nos desperdigamos por toda la faz de la tierra. Bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que estaban edificando los humanos, y pensó Yahvé: todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se proponga les será imposible. Bajemos pues, y una vez allí, confundamos su lenguaje, de modo que no se entiendan entre sí. Y desde aquel punto los desperdigó Yahvé por toda la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo voy a compartir con ustedes mi contemplación, ¿ya? Existía un mundo, yo vi un mundo lleno de familias amorosas y después lo vi entrando en un mall. Y ahí empezó la pelotera. Ahí empezaron a pelearse, porque uno quería más plata, el otro quería menos plata. En fin, esa fue mi contemplación. Ver cómo en el mundo en que vivimos se pierde la armonía que Dios quiere para nosotros. Ustedes anotan su contemplación, ¿ya? Y vamos entonces ahora a dar término a este capítulo, a este ciclo, ¿ya? Bueno, quisiera yo recordarles que este periodo es un periodo muy importante. ¿Por qué? Porque aquí se van a sentar las bases del cumplimiento de la alianza y de todas las restricciones para poder cumplirla. Y por eso entonces que el judaísmo se estructuró en tantas restricciones, ¿ya? Para poder cumplir la alianza y no desviarse y no perder nuevamente la tierra. Si ustedes revisan todo lo que hemos visto, entonces vemos que los profetas les habían prometido, les habían dicho que Dios los rescataría. Y entonces, en ese tiempo ya se empieza a escuchar sobre Ciro, rey de Persia, que había unificado los reinos de Media y Persia al este de Babilonia y había conquistado también otros países llegando hasta la India. Luego atacó a Babilonia, que parecía que era omnipotente, ¿verdad? Y la ciudad cayó el año 539 a.C. y Ciro se apoderó de todo el imperio babilónico y reorganizó las provincias, dejando al mando un gobernador persa. Bajo la inspección de estos gobernadores había soberanos locales que conservaban algún poder. Su prodigiosa ascensión fue seguida de cerca por los desterrados judíos que se preguntaban si sería Ciro el elegido de Dios para salvarlo, un Mesías ungido para liberarlo. O sea, los judíos pensaron que este Ciro era un salvador, un Mesías, ¿ya? El imperio permitió a los diferentes pueblos conservar sus tradiciones y religión. Como parte de esta política, Ciro hizo que los judíos volvieran a Jerusalén para restaurar la ciudad y reconstruir el templo. Entonces Ciro verdaderamente los va a liberar, los va a dejar volver a Jerusalén a restablecer el templo y la ciudad, ¿ya?
Pero, ¿qué es lo que pasó con los judíos? Los judíos habían sacado mucho provecho en Babilonia. De hecho, había muchos bancos judíos y muchos de ellos eh, se quedaron en Babilonia. Así que no todos se van a ir, sino que algunos se van a quedar. Y con este mandato de Ciro de volver a su tierra termina la época del destierro. El quinto ciclo que se llama el destierro porque ya vuelve. ¿Ya? Entonces vamos a dejar hasta aquí y le vamos a pedir al Señor que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.